Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a el tema que hemos venido desarrollando desde el capítulo anterior, como lo es la política exterior de Venezuela en la democracia. Ya vimos entonces los tres primeros periodos de 1958 a 1973, los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera. Y bueno, ahora vamos a ver, junto con el profesor Jesús Macei, que es nuestro invitado especial para este tema, el desarrollo de los siguientes gobiernos, desde el primero de Carlos Andrés Pérez hasta el segundo de Rafael Caldera, cerrando el ciclo en 1998. Así que los invitamos pues todos a ver esta segunda parte del tema de la política exterior venezolana en la democracia. Todo eso lo va a recoger el presidente Pérez y lo va a profundizar en una política que yo denomino dentro de una gran autonomía que tuvo el presidente Pérez para desenvolverse en el contexto internacional de aquel entonces, de una gran autonomía, un autonomismo heterodoxo. Y profundizó, implementó una política de cooperación con Centroamérica, mucho más que en la época del doctor Caldera, donde se sentaron los cimientos de esa política exterior. Hubo la primera reunión de presidentes de Centroamérica y el Caribe en Puerto Ordaz en el año 74, 75, si no mal no recuerdo, y lo que fue una política tercermundista en aquel entonces. Entonces, Pérez profundiza esa política exterior con sus tres cancilleres que tuvo en aquella época, el doctor Efraín Chata Aristigueta, el doctor Ramón Escobar Salón y el doctor Simón Alberto Consalvi. Y va a plantear una política exterior mucho más agresiva, mucho más de contacto con Latinoamérica en general y con Europa y África también, y va a implementar una política exterior que va a situar a Venezuela como un actor importante, ¿no? Por ejemplo, Pérez no se planteó en aquel entonces que Venezuela ingresara a los no alineados, como sí lo va a plantear Luis Herrera, pero va a ser vetada dicho ingreso por Guyana en 1981. Eso ya lo vamos a ver a continuación. El gobierno del presidente Pérez profundiza la política de fomento a las exportaciones no tradicionales, de mayor integración y en un naciente contexto de conflicto este-oeste, de mayor búsqueda y promoción de la democracia, se va a enfrentar políticamente a los regímenes autoritarios de aquella época de Latinoamérica. Por ejemplo, Somoza en Centroamérica, este, eh, la dictadura chilena, la dictadura argentina, que como ustedes saben, da el golpe militar en 1976, ¿no? Y entonces acaba con el breve interregno democrático que va a vivir la Argentina de 1973 a 1976. Entonces Pérez también se va a enfrentar a esas novísimas dictaduras militares que van a tener como paraguas ideológico lo que se llama la doctrina de seguridad nacional. A pesar de eso, Pérez va a tener una política pluralista, va a visitar el Brasil, que va a vivir lo que los especialistas brasileños llaman la política del pragmatismo responsable en aquella época. Y por supuesto profundiza el acercamiento con los países democráticos de aquel entonces, Colombia, Costa Rica, México, donde va a tener un acuerdo de cooperación con Centroamérica que se va a profundizar cuando el presidente Herrera, un acuerdo petrolero que va a ser muy importante para el desarrollo y la cooperación económica con esos países de Centroamérica, pero sin dejar de combatir a las dictaduras militares y de promover la democracia en aquel entonces, ¿no? Eh, eh, es decir,
La política de Pérez, yo creo que va a ser una política exterior mucho más agresiva en el buen sentido de la palabra, va a proyectar mucho más la democracia, va a incentivar la cooperación y la integración en América Latina y todo bajo el cobijo de una política importante desde el punto de vista tercermundista, ¿no? Eso el presidente Herrera lo va a heredar, claro, en un contexto en que se van a ver marcadas mucho más aún la confrontación este-oeste, sobre todo por lo que va a ser la revolución sandinista que va a empezar a dar sus primeros pasos en 1978, pero que madura justamente finalizando el gobierno del presidente Pérez y llegando el presidente Herrera con un gobierno de izquierda que al principio se muestra vacilante en mostrar realmente qué proyecto político tienen y en ese sentido el gobierno del presidente Herrera se va a plantear lo que los especialistas plantearon en aquel entonces, una diplomacia de proyección. Entonces Venezuela va a proyectar aún más su experiencia democrática, una experiencia democrática que está en su época de oro, está en su mejor momento. Venezuela tiene una imagen internacional muy positiva en su entorno cercano y a pesar de Venezuela tener diferentes imágenes, porque Venezuela es un país caribeño, amazónico, suramericano y andino. A pesar de esas múltiples identidades, Venezuela tiene en general una identidad de ser una democracia responsable, ¿no? Y en el gobierno del presidente Herrera entonces se va a profundizar el conflicto, por ejemplo, con Cuba, por este recrudecimiento de la Guerra Fría, que también hay que verla enmarcada dentro del contexto internacional, porque acuérdense que quien está gobernando los Estados Unidos en aquella época es Ronald Reagan, que va a ser un muro de contención a la propagación de gobiernos de izquierda. Y no debemos olvidar que en el Caribe angloparlante se va a dar la primera experiencia de gobierno de izquierda en Grenada, cuando llega el gobierno Maurice Bishop, que 3 años después va a haber abortado esa experiencia cuando el proceso se quiere radicalizar y en una expedición conjunta con policías de los países angloparlantes y de Estados Unidos, se da el traste con la experiencia de izquierda en Grenada y se reinstaura y se redemocratiza Grenada. Venezuela va a criticar lo que va a ser la expedición, pero en cierta forma comparte los objetivos, porque en Grenada, por ejemplo, los cubanos estaban construyendo un aeropuerto que estaba estratégicamente situado cerca de Venezuela y por supuesto también de los Estados Unidos, ¿no? Y en el gobierno del presidente Herrera también va a ser marcado su política exterior por la reactivación de la reclamación del Esequibo, que va a ser en 1981, durante los cuales en esa época se va a vivir una época tirantes con el gobierno de Forbes Burnham, que va a ser el primer ministro de Guyana en aquella época. Entonces Venezuela va a acompañar el reanudar la reclamación sobre el Esequibo, de acuerdo a lo que estaba pautado en el protocolo de Puerto España, y Venezuela va a mantener inalterable su reclamación sobre el territorio Esequibo, ¿no? Claro, esto va a ir acompañada de una política de cooperación con el Caribe y Centroamérica, que era continuidad de lo que se había hecho con el presidente Pérez mediante los institutos de cooperación en las islas del Caribe, donde se enseñaba lengua castellana, exportación de productos venezolanos, etcétera.
Y eso es lo que va a heredar el gobierno del presidente Lucinchi, que va a tratar de amortiguar, vamos a decirlo así, el acelerador de la política exterior. Entonces va a tener una política exterior con un sentido de las proporciones focalizadas en algunos ámbitos. Muy importante, disculpa que te interrumpa, pero me parece importantísimo mencionar en el gobierno de Luis Herrera, seguramente lo tenías en mente, pero bueno, lo menciono yo. Durante Luis Herrera ocurre lo de las Malvinas y, Claro, las Islas y, Malvinas, por y es un supuesto. importantísimo el gobierno de Luis Herrera porque además fue uno de los pocos gobiernos que fijó una posición muy firme dentro de Latinoamérica, porque no solamente que se invocó el TIAR, etcétera, sino que el gobierno venezolano fue de los pocos que mandó ayuda material a Argentina en ese episodio, ¿no? Sí, y eso marcó las relaciones interamericanas en aquella época. Eso prácticamente sepultó el TIAR por el apoyo de los Estados Unidos a la Gran Bretaña, y va a marcar una reorientación de la política del presidente Herrera sus últimos 2 años de gobierno. Por ejemplo, en el gobierno de Luis Herrera se va a crear lo que es el grupo de contadora, que va a buscar el arreglo pacífico y la redemocratización de Centroamérica en 2 o 3 conflictos que se están desarrollando en Centroamérica en aquella época. El más resaltante, la situación del Salvador, donde Venezuela va a ser un país muy solidario con la naciente experiencia democrática del Salvador. Y los países que van a componer el grupo contadora son Panamá, México, Colombia y Venezuela. Eso es en el año 83, que es consecuencia también de lo que va a ser el reordenamiento de las relaciones interamericanas, como tú bien lo dices, por las consecuencias del conflicto de las Malvinas, que va a marcar las relaciones interamericanas, ¿no? Así es. Y tú lo planteas muy bien. Venezuela apoyó no solamente políticamente, sino también con el suministro de algunos repuestos y suministros militares a la guerra, que duró un poco más de un mes, ¿no? Este, y bueno, en la Argentina eso va a influir después en el proceso de redemocratización que va a vivir América Latina en esos años 80, que es lo que va a marcar la agenda de la mitad de los años 80, que es la redemocratización de América Latina, en Centroamérica y en América del Sur, y que ahí va a tener un papel fundamental el gobierno del presidente Lucinchi, en apoyar la iniciativa del grupo de contadora y profundizarla en lo que va a ser, por ejemplo, el grupo de Río, antecedente de lo que es hoy la CELAC. Pero el grupo de Río es el antecedente de la CELAC, que va a ser justamente un grupo de concertación y coordinación de políticas exteriores de las 8 democracias más importantes de aquella época en América Latina. En esa época, en el gobierno de Lucinchi, se culminan los procesos de democratización del Uruguay. Se dan pasos importantes en Chile y en Paraguay, que van a ser los últimos países que se van a aproximar a la ola democratizadora en aquel entonces, que van a dar su fruto en la segunda administración del presidente Pérez. Pero yo quiero subrayar del gobierno del presidente Lucinchi en materia de política exterior. Tuvo 3 cancilleres: Isidro Morales Paul, Simón Alberto Consalvi y el primer internacionalista que llega a la Cancillería en aquella época, que es el canciller Germán Nava Carrillo, ¿no? Una acotación personal: en aquella época, en el año 86, es cuando yo ingreso a la Cancillería en el año 86, y puedo palpar de primera mano cómo va a ser la formulación y la ejecución de la política exterior en aquel entonces. Que yo creo que la política exterior del gobierno del presidente Lucinchi fue una política exterior muy positiva, porque coadyuvó a los procesos democratizadores, colaboró también en, en promocionar la promoción de exportaciones
de productos no tradicionales en aquella época, siguiendo el hilo conductor de las dos administraciones anteriores, y se focalizó en dos o tres temas: la democratización de América Latina, la integración y buscar la pacificación de los conflictos que se daban en Centroamérica. Inclusive el grupo de contadoras, antes de que apareciera el grupo de Río, ganó el premio Príncipe de Asturias en 1984. Hay una cosa muy importante: el grupo de Río nace justamente de la conjunción del grupo de contadoras y de los países de apoyo al grupo de contadoras, entre los cuales cabe mencionar a la Argentina, a Brasil, a Perú y al Ecuador, que se van a sumar y van a ser esos 8 primeros países nacientes que van a dar el grupo de Río, y que después, con la democratización que van a vivir Chile y Paraguay, también se van a incorporar al grupo de Río, que va a durar hasta el año 2011-2012, ¿no?, de este siglo XXI. Entonces, eso yo creo que es lo importante de la política exterior del, del gobierno del presidente Lucinchi. Hay una cosa que va a marcar fundamentalmente al gobierno del presidente Lucinchi, que es el famoso conflicto del Caldas. El conflicto del Caldas, cuando en agosto de 1987 una corbeta colombiana incursiona en aguas interiores venezolanas, y en un frente nacional alrededor del gobierno del presidente Lucinchi, Venezuela defendió sus intereses en esa área vital como es el Golfo de Venezuela, y le manifestó claro y contundentemente a Colombia que estaba dispuesto a defender esa área, ¿no? Y eso remarcó en una reorientación de las relaciones colombo-venezolanas en los últimos 2 años del gobierno del presidente Lucinchi, que cuando llega el presidente Pérez se pretende desglofizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, y llevarlo a los temas comunes que tienen los dos países: los temas fronterizos, los temas del contrabando, los temas de una integración energética. Y por eso es que se firma en los primeros días de la toma de posesión del presidente Pérez, mejor dicho, en el primer día de la toma de posesión del presidente Pérez, lo que es el acuerdo de San Pedro Alejandrino, ¿no? Después que el presidente Pérez toma posesión, que va a reorientar las relaciones entre Colombia y Venezuela, y va a profundizar la integración a nivel del acuerdo de Cartagena, el pacto andino, que va a beneficiar a los 4 países integrantes, ¿no? Y entonces el presidente Pérez, para hablarte ya del presidente Pérez, se va a plantear una política donde va a estar centralizada Colombia, la integración latinoamericana, la relación con los Estados Unidos, y la relación con algunos países de Europa: España, Francia, Italia e Inglaterra, ¿no? Son los países donde el gobierno del presidente Pérez se va a centralizar y va a profundizar sus relaciones bilaterales, ¿no? Eh, eh, en un contexto internacional eh, donde va a dar el quiebre a la experiencia socialista de la cortina de hierro, el derrumbamiento del bloque soviético, la caída del muro de Berlín, que va a impactar indudablemente en América Latina, ¿no? Entonces, creo que la política también de Pérez fue muy activa en cierta forma, no en contradicción, pero sí a diferencia de lo que fue la política del gobierno del presidente Lucinchi, que fue una política moderada. Pérez trata de imprimirle, claro, ya en el estilo del presidente Pérez, de tener mucha actividad internacional. A Pérez le gustaba hacer política
internacional en un concepto que yo he manejado en mis cursos de la Universidad Central, que es el concepto de diplomacia presidencial, que por cierto lo manejaron con sus dimensiones y tapices, tanto Betancourt, Leoni, Caldera uno, Pérez uno, Luis Herrera, Lucinchi y Carlos Andrés. Ese concepto de diplomacia presidencial va a estar englobado en los periodos presidenciales de aquella época con sus tonalidades y matices, y que también se va a mostrar en el segundo gobierno del presidente Caldera, que como tú bien sabes, va a estar enmarcado en lo difícil que va a ser el gobierno internamente, el gobierno de Pérez, porque no solamente va a vivir el Caracazo, sino dos intentos de golpe militar que van a marcar mucho la experiencia democrática venezolana. Entonces, Caldera va a tratar, en cierta forma, de focalizar la política exterior en algunos aspectos, Estados Unidos, Brasil, Colombia, con Europa, lo que es su relación con España, Francia, Italia, Alemania y los Estados Unidos. No olvidemos que en el segundo gobierno del presidente Pérez, es la última vez que un presidente estadounidense visita Venezuela. El presidente Clinton visita Venezuela en 1997. Con Brasil, Caldera inicia una intensa actividad de relación bilateral, que va a ser muy importante, sobre todo porque van a conjugarse dos personalidades que se conocen desde hace muchos años, como son el presidente Fernando Enrique Cardoso y el presidente Caldera. Claro, los cimientos de la reaproximación entre Venezuela y Brasil la va a firmar Caldera con Itamar Franco en el famoso protocolo de la Guzmania, que este año, por cierto, se cumplieron 30 años de la firma, ¿no? Con Colombia también se va a mantener una relación fluida, tanto con Samper como con Andrés Pastrana, va a ser muy importante, y con el resto también de los países de América Latina, ¿no? Pero la política exterior del presidente Caldera yo lo ubicaría como una política exterior de defensiva, muy realista, dentro de un contexto internacional también de optimismo, porque es la época cuando se habla a nivel hemisférico del ALCA, por ejemplo, de crear un área de libre comercio a nivel hemisférico. Caldera va a asistir a la primera cumbre de presidentes de las Américas en Miami en diciembre de 1994. Y, por cierto, todos los países de América Latina, exceptuando Cuba, que no tiene un régimen democrático, van a asistir a esa cumbre de Miami en 1994. Entonces, la década de los 90 va a estar marcada por el regionalismo económico, por incentivar el libre comercio, y va a estar marcada al final de su administración lo que significó, por ejemplo, la crisis de Asia, que va a repercutir en Rusia y en las economías emergentes en el año 98, que va a producir una mini crisis petrolera, que va a repercutir, por ejemplo, en la disminución de los ingresos petroleros venezolanos, sobre todo el último año y medio del ejercicio presidencial de Caldera. Pero eso, no obstante, no quita que a nivel interno Caldera pueda culminar tres reformas importantes. Tú como abogado, la reforma laboral tan importante de aquella época, la privatización, la apertura petrolera, que va a poner a PDVSA en el tope de las primeras 5 empresas petroleras en el mundo en aquel entonces, desde el punto de vista organizacional y tecnológico y de producción. Venezuela está produciendo a finales de 1998 3,5 millones de barriles de petróleo.
con todo y el contexto económico desfavorable que nos va a dar la crisis asiática de 1998, se desarrolla, a mi entender, una política exterior moderada, discreta, prudente, sin aspavientos de enfrentarse a los Estados Unidos y sino buscando la complementariedad con sus socios en la comunidad andina, que se va a llamar a partir de los 90 Comunidad Andina, donde su primer secretario general, por cierto, va a ser un venezolano, un eminente venezolano como el doctor Sebastián Alegret, que va a ser el primer secretario general de la comunidad andina. Entonces, en aquellos años, la relación con Colombia, desde el punto de vista comercial y económico, va a superar los 5.000 millones de dólares. Venezuela exporta, por ejemplo, entre otras cosas, energía eléctrica, aparte de petróleo, y también está tratando de coadyuvar en el proceso de negociación entre los grupos insurgentes y el gobierno colombiano. Eso sobre todo se va a manifestar en el gobierno de Andrés Pastrana. Entonces, yo creo que el balance general de la política exterior de los gobiernos civiles de aquel entonces fue una política donde hubo una continuidad en los temas de promover la democracia, promover la integración latinoamericana y no interferir en los asuntos internos de los países y ser una política exterior de Estado que tuvo sus énfasis y sus matices de acuerdo al perfil personal de cada presidente que ejerció la presidencia de la República desde el gobierno de Betancourt hasta el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, ¿no? Creo que fue una política exterior positiva y por ejemplo, desde el punto de vista académico, la Universidad Central se va a convertir en un productor académico, intelectual, de los mejores estudios y análisis de política exterior venezolana. A mí me correspondió muy modestamente estar en una contribución editorial que fue la revista Política Internacional, que salió justamente hasta el año 1998, una revista que editó 53 números, que contiene más de 400 artículos sobre política internacional y política exterior venezolana, revista, por cierto, que está en la biblioteca de la facultad y creo que también está en la biblioteca de la Universidad Central. Entonces, yo creo, Cipriano, que la política exterior de los gobiernos civiles, de la República Civil, fue una política exterior defensiva, no tuvo pretensiones de convertirse en un líder internacional, de ser una política exterior que buscaba complementar su relación con los países andinos y tener una relación en algunos casos discrepante pero respetuosa con los Estados Unidos. Venezuela en esos años yo creo que mantuvo la dignidad internacional, ¿no? Y fue una democracia modélica. La experiencia venezolana fue un shadow, un window, fue una experiencia que era un espejo positivo en aquellos años, ¿no? Sin duda fue un modelo. Venezuela era una vitrina de exhibición para el resto de América Latina de lo que era una democracia estable, de gobiernos alternativos, civiles, electos democráticamente, donde oposición y gobierno, como dijimos al principio, se alternaban en el poder con partidos políticos competitivos, etcétera. La verdad es que sin duda alguna, con todo y su proceso degenerativo, que también lo hubo, obviamente lo hubo, y con toda la necesidad de cambio que había al final, y a pesar de que se implementaron algunas reformas importantes a partir de la del final de la década de los 80 y durante la primera parte de los 90,
Ciertamente. Lamentablemente no fue suficiente para frenar el deterioro del sistema y bueno, se produjeron cambios que llevaron al traste con el modelo democrático que todos vivimos en ese momento. Algunos lo vivieron completo, otros lo vivimos a medias, pero los que vivimos la época de la democracia venezolana, pues sabemos que fue un modelo absolutamente mejor a lo que hemos tenido últimamente. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un recuento importantísimo. Hay temas, por supuesto, que ojalá hubiésemos podido desarrollar más, como por ejemplo el de la comunidad andina, que es un tema apasionante, en el cual Venezuela llegó a ser el líder indiscutible de esa comunidad, y que lamentablemente se acabó por razones más políticas que económicas, porque hubiéramos podido seguir estando allí de manera muy cómoda y muy útil para el país. Pero bueno, Ciertamente. sí, ya lo que nos queda es un minuto y bueno, en este minuto vamos a tratar más bien de despedirte cordialmente y que le dejes un brevísimo mensaje a nuestra audiencia de despedida. Adelante, Jesús. Bueno, Cipriano, primero te agradezco muchísimo el honor y la oportunidad de compartir con infinidad de personas a través de, como diría Uslar Pietri, nuestros amigos invisibles del otro lado. Y bueno, proyectar, fomentar y educar a la generación joven de lo que fue Venezuela en un tiempo, ¿no? Y no hay que perder la fe y la esperanza. No hay que perder la fe y la esperanza. Es lo que yo quiero dejar como mensaje final. Bueno, Jesús, muchísimas gracias de verdad por este programa. Ha sido realmente muy ilustrativo. Hemos visto toda la política internacional de la era democrática. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si les gustó lo que vieron, por favor, denos un like con la manito. Y también los invitamos a apoyarnos con un super gracias si quieren que sigamos produciendo materiales de este tipo y también los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.